Bueno, ya le comentaba desde el arranque del programa que dos jueces concedieron amparos que prohibían la votación de la reforma en, el proceso de aprobación, vamos a decirlo así, de la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Y la noche del sábado, la Cámara de Diputados informó que otro tribunal había suspendido los amparos. Vamos a conversar sobre este tema, sobre si es posible que el Poder Judicial, a través del recurso de amparo, frene la discusión de la reforma judicial. Se lo vamos a preguntar a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días y excelente semana. Bueno, pues la pregunta directa y primera sería esa. ¿Puede el Poder Judicial, pueden los jueces, pueden los tribunales frenar la discusión, el proceso de aprobación de la reforma judicial? El debate es interesantísimo desde el punto de vista jurídico, Pascal, porque con independencia de que se compartan o no los criterios de los jueces, hay razonamientos jurídicos en esas suspensiones que nos hacen analizar en su contexto si hay realmente fundamento o no para ello. Porque, y aquí digamos viene la clave de todo esto, en ningún momento se está suspendiendo una reforma constitucional o una adición a la Constitución, porque ahí sí expresamente la ley de amparo dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas constitucionales. Uh-huh. Aquí lo que se está controvirtiendo es detener el proceso de la reforma constitucional, no la reforma constitucional, porque obviamente esa todavía no se consuma. Estamos hablando de actos intralegislativos, como es la parte de la discusión, la votación, que eso lo concedió un juez de distrito, la jueza de distrito en el estado de Morelos, y por parte del juzgador de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, lo que hizo es que en el supuesto caso de que se lleguen ya a aprobar en ambas cámaras del Congreso, diputados y senadores, esta reforma constitucional, que no se envíen a los congresos locales para continuar con ese proceso. Es decir, estamos ante ese supuesto. Y por eso es que llama la atención que, por ejemplo, Ricardo Monreal haga énfasis en jurisprudencias que son relacionadas de forma directa con reformas constitucionales ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ya consumadas, y ante eso el amparo no procede. Y aquí es donde viene este tema que es el que desde el punto de vista jurídico, Pascal, es verdaderamente interesante, porque si uno no comparte con el criterio, y si es una de las partes que no comparte el criterio, hay recursos para impugnar, como es un recurso de queja. Y esto es lo que Ricardo Monreal, lejos de hacer uso de un recurso de queja, atendiendo a un respeto al Estado constitucional, democrático y de derecho, simplemente hace descalificaciones, las cuales me parecen inadmisibles de un diputado, de un doctor en Derecho y de un profesor de la UNAM. Y además amenazan a los jueces con juicio político. Pero yéndonos al argumento central de estos dos juzgadores, ¿cuál es? Que tú nos decías te parece muy novedoso. Es novedoso porque son jueces de distrito que indudablemente se van a ver afectados porque de consumarse la reforma, pues van a ser cesados en sus cargos, se les van a quitar los derechos que ellos ya tienen. Entonces, atendiendo a la protección de sus derechos, lo cual es a lo que todas las personas tenemos derecho, a tener tribunales competentes, a ser oídos y vencidos, a poder tener una justicia pronta, completa e imparcial. Ellos, con toda la legitimidad, ellos, los jueces de distrito, los quejosos, con toda la legitimidad, presentan sus demandas de amparo. Y los jueces, que inclusive el criterio de la jueza de distrito en el estado de Morelos, en Cuernavaca, es interesante porque ella también dijo, a ver, yo me encuentro impedida para conocer este asunto, considerando que esta reforma a mí también me afectaría. Y ella, atendiendo a un criterio de un tribunal colegiado, lo que dice es, a ver, pues yo voy a manifestar mi impedimento, pero yo me veo obligada a estar concediendo esta suspensión.
porque no puedo dejar en estado de indefensión a los quejosos en lo que se resuelve si realmente se va a confirmar o no la suspensión definitiva y eventualmente el fondo del amparo. Es decir, hay una justificación por parte de la jueza de distrito que no se está conociendo o no se quiere conocer, y es donde uno dice de que hay argumentos para considerar antes de descalificar, ahí se encuentran. Yo no los comparto, Pascal, pero una cosa es que no los comparto y otra cosa es que los descalifique. Yo considero que es una discusión desde el punto de vista técnico-jurídico muy interesante, y sobre todo es que ya se dictaron las suspensiones. Si la Cámara de Diputados, como lo está manifestando con esta declaratoria de publicidad el día de ayer, del dictamen de la reforma constitucional, que eso es un desacato al mandamiento de una autoridad judicial, un delito, ¿qué va a pasar? O sea, los jueces del distrito o la jueza de distrito le va a dar vista al Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación y eventualmente llegue la solicitud de declaración de procedencia de desafuero a la Cámara de Diputados cuando son ellos mismos los que van a hacer la revisión. Son varios puntos que se están dando en toda esta discusión. Abogado, permíteme un momentito y seguimos conversando, si eres tan amable. Con gusto. Regresamos enseguida. Le agradezco mucho a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que me haya esperado para seguir esta conversación. Estamos hablando sobre las suspensiones dictadas por sendos jueces en los estados de Morelos y Chiapas en contra del proceso de aprobación de la reforma judicial. Entonces me decías, Francisco, que hay varias posibilidades ante esto, varias posibles salidas. Una de ellas es que se considere un desacato y entonces pues habría que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los diputados federales que están desacatando estas instrucciones, pero ¿habría de parte de la FGR pues alguna intención, interés en proceder en contra de los legisladores? Considero que no, lamentablemente no, y es que si vivimos en un Estado constitucional, democrático y de derecho, aunque gusten o no gusten las resoluciones, se tienen que acatar hasta en tanto se utilizan todos los recursos jurídicos que se tengan al alcance legalmente para poder impugnar. El Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República, desde el momento que le dé parte la jueza de distrito en el estado de Morelos, de que la Cámara de Diputados incumplió con esta suspensión porque ya hizo la declaratoria de publicidad, le tendrá que dar parte y se tendrá que iniciar la carpeta de investigación y continuar con este proceso hasta llegar a la Cámara de Diputados. Pero resulta que ellos mismos, en ese eventual supuesto, son los que tendrán que calificar esta declaratoria de procedencia, y eso pues, no lo van a hacer. Entonces estamos ante una situación de, si vivimos en ese estado de leyes, ¿por qué no se acatan las resoluciones y se impugnan y no solamente estar amenazando, incluyendo con el tema del juicio político, lo cual me parece inadmisible? De hecho, no sería la primera vez que el legislativo desacata órdenes de los jueces, ¿no? Ya el Senado lo ha hecho con motivo de la no designación de los magistrados del Tribunal Electoral o los comisionados del INAI. Qué bueno que lo comentas, Pascal, y además el Poder Ejecutivo tampoco ha acatado el regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Sí. Es decir, estamos hablando ahí de que hay una serie de desacatos hacia el Poder Judicial, hacia la Suprema Corte. Entonces, eso de que dicen de que no van a acatar, pues la verdad es que no nos sorprende, porque ya ahí está la experiencia de Morena y sobre todo que se saben impunes, de que no les va a pasar nada por no acatar, pero ese es un mensaje pues muy lamentable, muy preocupante y que nos debe de alarmar que Morena, siendo el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados mayoritario, simplemente no quieran estar acatando, o el presidente de la República. Veremos cuál va a ser la postura también de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero todos estos ingredientes pues solamente abonan a seguir enrareciendo o incrementándole distintos puntos a toda esta discusión, porque si esto va a continuar, pueden dar elementos para que posteriormente se vuelva a impugnar la reforma constitucional
cuando se haya consumado por violaciones al proceso legislativo, y que la Corte entre al análisis, pero específicamente de las violaciones al proceso legislativo, no de la reforma constitucional en sí. Pero son discusiones que se han dado desde, por ejemplo, 1996, 1997 con el amparo de Manuel Camacho Solís, en 2007 con el amparo de los intelectuales medios de comunicación. Es decir, ha habido varios antecedentes que se han ido presentando en discusiones de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y hoy tenemos que volverle a entrar precisamente a esa discusión, si la Constitución puede tener validez cuando tiene reformas inconstitucionales o inconvencionales, o que sean fraude a la Constitución o que violen derechos fundamentales. Bueno, pues seguiremos esta discusión con mucho interés. Francisco, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, excelente semana y fuerte abrazo para ti y tu audiencia. Gracias igualmente. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista.